Seguimos en Fuera de Serie, estamos ahora en comunicación con el licenciado Damián Dipache, analista económico, especialista en marketing, consultor de empresas, periodista, investigador y escritor. Además, dirige la consultora Focus Market, que asesora a empresas y organismos públicos en el campo del comercio, el marketing y la economía. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Agustina Henrich. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día. Bueno, ¿cómo estás, Damián? Muchas gracias por este contacto. Baltasar te habla. Un placer, Baltasar. Un gusto para nosotros, gracias por la nota. Bueno, la verdad que la economía siempre está en un eje permanente en la Argentina, estás muy informado, recorres varias provincias, de hecho hace poco estuviste en San Nicolás en la Feria del Libro y tuvimos el gusto de conocerte y te queríamos preguntar un poco esto, básicamente, ¿por qué Argentina no ha tenido una política de apoyo, de potenciamiento, de ayuda a las pymes como si han tenido otros países? Se me ocurre Italia. A ver, me parece que ahí el gobierno de Mauricio Macri intentó por lo menos empezar a reconocer el objeto, o sea, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque el sector PYME es muy amplio, son 855.000 empresas que tienen cada una su capa de potencialidad económica. Están las microempresas, que son 515.000, después vienen los pequeños, después vienen los medianos, es un universo muy grande. Cada capa tiene su problemática diferente. Y ahí me parece que sí, todavía no se avanzó respecto de considerar al objeto PYME de acuerdo a sus capas. Sí se avanzó desde el punto de vista de los tramos, o sea, en cuanto a facturación uno puede llegar a tener restricciones impositivas o lograr tener un mejor estatus desde el punto de vista financiero para acceder al crédito. Pero desde el punto de vista tributario, la realidad es que el peso sobre un microempresario es lo mismo que una grande, y eso en ningún país del mundo pasa cuando vos querés lograr el ascenso económico financiero de una pequeña empresa, ¿no? Por otro lado, también pareciera que una parte de los industriales ha estado viendo la cuestión de la competitividad. Industriales, por ahí me refiero a más grandes que las pymes, ¿no? Grandes industrias, como la competitividad como dada por el aprovechamiento de la devaluación, de la protección arancelaria, de un dólar alto. ¿Qué visión tenés del tema y por ahí qué factores crees que son los que verdaderamente nos hacen competitivos? Mira, Argentina, el índice de competitividad fue cayendo, desgraciadamente. O sea, lo único que Argentina hace para lograr un resorte en la competitividad es devaluar. Y eso no es sostenible, porque vos tenés que evaluar que la competitividad sostenible se logra por mejora de la productividad. Y la productividad, ¿qué te lo da? Te da un capital humano mejor formado, te lo da la incorporación de bienes de capital, máquinas que hagan más eficiente la producción, te lo da innovación y creatividad dentro de la propia empresa. O sea, te lo da un montón de factores que no tienen que ver con la evaluación en sí misma. Te lo da la logística, la construcción de caminos, rutas, o sea, el costo de distribución. Entonces, en Argentina, en eso, Mauricio Macri tuvo, digamos, la iniciativa de ver por lo menos el caso de que la distribución era un problema en Argentina, pero bueno, es un proyecto de largo plazo, y desgraciadamente en la gestión de él se comenzó un camino, pero con todo este problema que tuvo el déficit fiscal terminó deteniéndose, porque imagínate que la inversión real en obra pública y en rutas, caminos el año que viene se bajó un 50%. Entonces, que desgraciadamente el lugar donde podíamos recuperar competitividad la vamos a ir perdiendo, y el único lugar donde recuperamos de vuelta nuevamente la devaluación del tipo de cambio. Bien, Damián, nos definiste competitividad y sus atributos. ¿Nos podés definir qué es innovación? Bueno, innovación es un estadio donde la empresa, sobre un bien existente en el mercado, genera una mejora que hace más eficiente el uso o consumo por parte de un cliente final. ¿Qué es una innovación? Bueno, en su momento, por ejemplo, alojar miles y miles de libros en una biblioteca fue una innovación, una forma de estoquear conocimiento. Bueno, hoy se llama USB. Eso fue una innovación. Se digitalizó la información y hoy se tienen un mini pendrive chiquitito, ¿no? ¿Qué pasó? Después dice, bueno, la verdad que otra persona tuvo una mejor idea. Ni siquiera vamos a necesitar ese dispositivo físico, lo vamos a albergar en la nube. Y hoy toda esa información se guarda en servidores
que son digitalizados. Eso es innovación. El mismo concepto transitó a diferentes estadios y alguien pensó en que se podía mejorar y hacer más óptimo el uso por parte de un usuario o cliente final. Y desde tu punto de vista como analista económico, ¿te parece que estamos atravesando un periodo de estanflación? A ver, primero que nada lo defino para que la gente lo entienda. La estanflación es así como un momento, una coyuntura económica en el que dentro de una situación inflacionaria como la que estamos viviendo, se produce un estancamiento de la economía y también el ritmo de la inflación no cede. ¿Te parece que estamos un poco en ese momento? Estamos en ese momento y... perdón. Sí. Y muy difícil que salgamos rápidamente. Uh-huh. Bueno, básicamente porque la inflación rebrota y la actividad económica tiende a caer hasta el segundo trimestre del año que viene, con suerte. Es decir, vos vas a ver sectores donde claramente van a poder crecer el primer trimestre y segundo trimestre del año que viene, muy vinculado al campo, pero otros donde no va a derramar. Y la realidad es que tenés una inflación contenida. ¿Por qué? Porque vos tenés la inflación mayorista del 66% frente a una minorista del 40%. Esos 26 puntos en algún momento se trasladan al mercado cuando cambian las variables. Y a su vez podés ir hacia un tipo de retraso cambiario nuevamente. Si al no ajustar por inflación ese tipo de cambio, lo que genera es que también tengas un tipo de cambio reprimido que vuelva a estallar si lo sostienen en el 2020, ¿no? Entonces, la realidad es que es un escenario complicado, donde parecería ser que salir de ese escenario no va a ser tan sencillo como se piensa. Nos decías que no va a mejorar, según tu visión, la realidad económica hasta el segundo semestre del 2019. Digo, en materia de consumo y de Producto Bruto, ¿qué proyección tenés para este cierre de año? ¿Cómo terminamos? Bueno, se termina con una caída entre el 2,4 y 2,6% del producto este año. El consumo a nosotros nos está dando una caída del 2,8% en el acumulado del año, veremos cómo terminamos. Y el año que viene se ve una caída del Producto Bruto Interno. El Fondo Monetario Internacional circuló el paper del acuerdo por estos nuevos envíos que se van a dar esta semana. Y ahí dice cuestiones importantes a tomar detalle de esto. A ver, el gobierno del presupuesto puede poner una caída del 0,5%, pero el FMI estima que puede ir a la caída hasta el 1,9%, por lo cual te cambian todas las variables del presupuesto. Dice que es preocupante el nivel de deuda argentina, como termina el año que viene, 81% del producto, que lo sano sería por debajo del 70%. El mismo Fondo Monetario Internacional tiene dudas que Argentina pueda realmente tener solidez para financiar la deuda que está teniendo en el 2020, porque ahí tenés mucho compromiso de pagos. Entonces, parecería ser que la entrada del Fondo Monetario Internacional para Argentina y para los argentinos no fue la mejor decisión porque la estamos pagando. Mirá, hoy hay un cambio importante que se está dando a circular en bienes personales. Claro. ¿Por qué? Porque los impuestos que no paga el campo por la tierra, ahora se querían cobrar, digamos, tributar a la tierra en materia de bienes personales. Por eso se quedó descartado. Ahora, hubo un cambio de último momento con bienes personales que participan las provincias, que hoy pagaría, con lo que está en media sanción, una persona que tiene de 0 a 3 millones de pesos, pagaría 0,25% de bienes personales cuando antes arrancaba de 2 millones. O sea, si vos tenés una bicicleta en San Nicolás, tenés que pagar bienes personales. Bien. Damián, te hacemos la misma pregunta que a todos, incluso muchos economistas que hemos entrevistado. Cuando asumió el gobierno de Macri, entre otras cosas, se habló de una lluvia de inversiones. ¿Por qué no llegaron? No llegaron porque las variables macroeconómicas de Argentina estaban distorsionadas. Macri tuvo la virtud de salir al mundo a buscar inversores, pero a los inversores no les cerraba la variable macroeconómica argentina, que es alta inflación, tipo de cambio en aquel momento retrasado y una tasa de interés elevada. O sea, Macri arrancó siempre a hacer la gira con las tres variables distorsionadas. Y por otra parte, tenés el costo argentino. El costo argentino, con esas tres variables muy limitadas, hace que la rentabilidad sea muy poca y los capitales son eficientes y son racionales, van donde pueden hacer más plata.
y Argentina no es el caso, porque le pasa a los propios empresarios argentinos que le cuesta hacer malabares para hacer más plata. Y con tantas variables distorsionadas con las que ya arrancó el gobierno, ¿no fue como demasiado prometer tanta lluvia de inversiones? Está bien, uno en campaña promete a troche y moche, como dicen, pero por ahí fue como que se pasó de la raya. Sí, ¿no? Yo digo que, a ver, si nos ponemos a ver todo lo que los candidatos dijeron en campaña y lo que eficientemente hicieron, bueno, vas a encontrar una situación bastante descoordinada. De hecho, Macri dijo que los trabajadores no debían pagar ganancia y ahora deja el tope clavado. En su momento dijo que no iba a devaluar y fíjate la devaluación que hubo. O sea, eran cosas que sabíamos que iba a pasar, pero el votante vota lo que escucha, no lo que piensa desde un análisis un poco más serio y profundo. Entonces a mí me parece que todo eso se termina pagando porque tiene un costo político. Evidentemente hay sectores damnificados con una promesa discursiva que no se da en la realidad. Y bueno, hoy desgraciadamente los argentinos dirimen entre apostar al proyecto macrista, apostar a un proyecto peronista, pero no hay muchas opciones encima, porque la realidad es que la ancha avenida del medio que representaba a Massa tampoco rindió como digamos, camino alternativo, o sea que vamos a ver una dispersión en el voto. Yo no soy un analista político, hablo de economía, pero sí la gente vota con el bolsillo, por lo cual muchas de estas promesas de campaña le van a terminar jugando en contra en relación al rendimiento de esa economía el año que viene, ¿no? Bien, la última consulta, Damián, agradeciéndote. ¿Para dónde va el mundo en materia de tendencias de comercialización? ¿Cómo está cambiando la cosa? Bueno, el mundo va hacia un lugar donde el dinamismo de la comercialización es impresionante. O sea, hoy ves que las plataformas digitales comienzan a sustituir parte del volumen de bienes transables en el mundo. Argentina por suerte se adecuó y eso me parece una buena idea de la gestión de Macri a través de SICA con Exporta Simple. Me parece que vamos hacia un mundo donde la digitalización acelera mucho más el ritmo de circulación de los bienes y servicios, pero Argentina es una economía subdesarrollada, o sea, está muy por fuera de muchos avances del mundo, por lo cual también ahí perdés productividad y competitividad. Yo en mi primer libro, llamado El futuro del comercio minorista en Argentina, y año 2011, ya había en España pantallas multitask y pantallas touch para buscar stock en línea en un pequeño comercio, probarte una prenda en forma ergonómica mirando una pantalla digital y después ir al probador físico. Estamos hablando de 2011. Y yo no creo que ninguno de Argentina haya visto algo así acá en nuestro propio país, ¿no? Entonces, fíjate que por lo menos 7 años retrasados estamos en cuanto a esas nuevas tendencias de comercialización. Y eso también te va dejando fuera del mundo, ¿no? Porque cuando lo pasás a la producción de tus bienes y servicios, bueno, también requiere incorporar tecnología, software, sistema, y mejora de eficiencia también esa dinámica que el mundo tiene que a Argentina le cuesta. Damián, te queremos agradecer mucho esta entrevista y que bueno hayamos hecho un repaso por todo el panorama de la economía argentina y por supuesto siempre con el valor agregado de las definiciones que das y de las perspectivas. Es muy amable. No, un abrazo grande, Baltasar, Agustina, y bueno, era una entrevista pendiente, así que me siento muy satisfecho yo de que la pudimos realizar. Muchas gracias, Damián, que tengas un lindo día. Abrazo grande. Chau. Hasta luego. Era el licenciado Damián Dipache, analista económico, especialista en marketing, consultor de empresas, periodista, investigador y escritor.